que ardía en el vacío antes de que la luz se atreviera a nacer. Este es el discurso sagrado de Hermes, tercer tratado del Corpus Hermeticum. Hallado en lengua griega y tejido con símbolos, no solo narra el inicio del cosmos, sino que revela cómo el Uno da orden, vida y retorno al universo. Su origen es incierto, su destino prohibido. El texto habla del inicio absoluto, el Dios, fuente de toda inteligencia y materia, levantándose sobre un abismo de tinieblas y aguas sin forma. Allí, donde nada era, emergió la primera luz, condensando elementos, ordenando la sustancia húmeda, haciendo brotar a los dioses como semillas estelares. Sofía me entregó este manuscrito como una llama escondida en las ruinas. Su sello aún ardía, su herida de luz aún sangraba en silencio. Mas cuidado, quien atraviesa estas páginas no contempla un relato, sino un espejo. Lo que aquí se dice se graba en el alma como hierro candente. De pronto irrumpe la voz. Gloria de todas las cosas es el Dios, y su ser divino, y su naturaleza divina. Trueno en la eternidad. El comienzo del discurso. El texto se abre en 4 portales sellados, el abismo y la primera luz, el orden celeste y la arquitectura del mundo, la vida que despierta y el hombre que recibe su misión, la muerte, el renacer y la memoria del alma. Cada fragmento asciende como un peldaño invisible, un pliegue de fuego que quiebra el tiempo. Al final, solo queda una sentencia, dejada como eco eterno. Lo que decrece se renovará, porque los dioses imponen la necesidad del renacer. Acto primero. El abismo y la primera luz. Un velo de negrura cubre el todo. No hay bordes, no hay antes. Solo un espesor inmóvil, donde ni la sombra ha nacido. Una voz aún sin sonido, suspendida en lo absoluto, precede todo comienzo. Dios está allí, indiviso. No habita el lugar, lo contiene. No brilla, pulsa. Su ser es silencio que se sabe eterno, semilla de lo que será sin haber sido aún. Es fundamento, fuente, sustancia y meta. En él están las formas, pero dormidas. El principio no fue chispa, fue conciencia sin destino. En lo profundo, más allá del pensamiento, se alza una tiniebla que no es ausencia, sino presencia que todo lo abisma. Dentro de ella reposa un agua sin cauce, extendida como memoria líquida. Sobre ella un soplo fino, una inteligencia ligera, flota sostenida por la intención de lo inmanifestado. El caos no se revela, aguarda. Desde lo eterno, un impulso se concentra. No ruge, no truena, ordena. De esa voluntad sin forma emerge una claridad desconocida, no como antítesis de la oscuridad, sino como revelación de la unidad. Una fulguración sagrada atraviesa el abismo, y donde antes había espera comienza el ritmo. Bajo esa irradiación sutil, la materia responde. La sustancia húmeda, densa y dormida empieza a distinguirse. Lo liviano asciende como suspiro de lo invisible. Lo denso desciende con peso de memoria antigua. Los elementos, hasta entonces mezclados, inician su danza. Obedecen sin oír, se alinean sin ser llamados. Desde el corazón del germen universal, lo sagrado se multiplica. Las potencias eternas, aún no nombradas, se separan de la plenitud como pensamientos que buscan rostro. Cada uno porta una función, un cauce, una energía. No aparecen, emergen. Son los dioses, figuras esenciales, descendientes del Uno y espejos fragmentados de su voluntad. El abismo ya no es mudo, vibra. La materia se alinea en patrones que el ojo humano aún no puede concebir. Cada partícula danza con la siguiente como quien recuerda una antigua melodía sin haberla aprendido nunca. Lo que antes era espera, ahora es respiración. El mundo empieza a reconocerse.
no hay caos, hay parto. Y en ese parto el universo recibe su primer suspiro. Todo lo que será ya fue en Dios, y lo que emerge es apenas su primer pensamiento. Acto segundo. Orden celeste y arquitectura del mundo. Una bruma suspendida, inmóvil, cargada de materia reciente, aún temblorosa por el llamado inicial. La claridad que surgió del abismo no desapareció, se ha vuelto dirección. Como una inteligencia desplegada empieza a trazar el rostro del mundo. La vastedad ya no flota sin sentido. Lo que antes reposaba como susurro denso, ahora se distingue por su vocación. Lo sutil se eleva como pensamiento que anhela vértice. Lo denso, en cambio, desciende con la gravedad de lo que aún guarda la memoria del abismo. Así, el peso y la levedad se reconocen. Lo alto y lo profundo encuentran morada. El primer aliento del orden atraviesa el espacio. No empuja, armoniza. Esa fuerza, cálida, formadora, empieza a delinear los cuerpos. No se limita a moldear, imprime dirección, graba sentido. Cada cosa se define, no por azar, sino por consonancia con un diseño que nadie ha visto pero que todo lo contiene. El fuego, origen y medida, actúa, no consume, configura. Como si obedeciera a una partitura antigua, eleva las formas, las ordena, las deja en manos de una inteligencia que no manda, sino guía. Las formas flotan, no en desorden, sino en espera. Y entonces el cielo se abre. Un círculo, luego otro, y otro más. 7 anillos perfectos emergen de la expansión, como si el cosmos respirara por primera vez. No son muros, son niveles de conciencia, esferas vibrantes donde cada una sostiene una armonía que se entrelaza con las demás. Las estrellas no caen ni surgen, se revelan. En cada una presencia, en cada constelación un Dios, no como figura humana ni como animal sagrado, sino como conciencia radiante que habita una geometría viva. Cada astro ocupa su sitio no por su brillo, sino por su función en el coro eterno. Los dioses se despliegan como arquitectura celestial. Son líneas, ritmos, órbitas. No se ven con los ojos del cuerpo, sino con la mirada del alma despierta. Sus trayectorias no se cruzan, dialogan. En cada giro, una intención. En cada destello, una sabiduría. El orbe se forma lentamente. Su curva no es esfericidad física, es símbolo del retorno. Su giro no es mecánico, sino ritual. Conducido por un espíritu que no se impone, el mundo gira como si bailara al borde de lo eterno. Su movimiento no fatiga, celebra. Desde fuera, el universo parece una danza lenta, pero desde dentro es sinfonía. Las 7 esferas vibran con tonos distintos, como cuerdas tensadas por un músico invisible. La creación no fue hecha para ser observada, sino para ser comprendida. Así, el espacio deja de ser fondo, se vuelve templo. El tiempo nace, no como medida, sino como gesto. El movimiento del todo revela ciclos, y los ciclos ocultan verdades que solo se abren cuando se ha mirado bastante. Lo que gira, enseña. El universo no fue lanzado al azar. Fue erigido como un canto que revela lo que el silencio ya contenía. Acto tercero. La vida despierta y el hombre recibe su misión. La tierra respira en su forma reciente. Aún húmeda, aún palpitante, parece esperar algo más que el equilibrio. Como un cuenco lleno de potencial, el mundo ya gira, pero no canta. Las esferas celestes giran en su danza silenciosa, esperando al testigo que escuche su música. Desde los círculos invisibles del cielo, cada deidad comienza su labor. No actúan por mandato,
Brotan como cauces de una intención que quiere verse multiplicada. Uno tras otro, los poderes se derraman sobre la materia. El aliento divino se distribuye en formas distintas. Algunas caminan, otras reptan, algunas vuelan. Las criaturas aparecen, no como piezas de un rompecabezas, sino como notas de una melodía que va haciéndose cuerpo. En el fondo del agua surgen movimientos suaves, peces que abren el camino de las profundidades. Sobre la tierra, patas, garras, zancadas. En el aire, plumas que desafían el peso y buscan la altura. Todo nace sabiendo su lugar, como si una memoria anterior guiara cada músculo. Luego, el suelo comienza a florecer. Del interior húmedo brotan tallos, hojas, pétalos. Cada brote lleva dentro una chispa, el logos seminal. No es solo savia, es lenguaje escondido. Cada semilla guarda una frase no dicha. Las plantas no solo adornan, anuncian. Y aún así falta algo. Falta quien vea, quien nombre, quien recuerde. Desde la hondura de la creación surge entonces el ser humano. No arrastra cadenas, no hereda errores. Nace desde la cima de la intención, como culminación de todo acto anterior. Su cuerpo es arcilla sagrada, moldeada no por fuerza, sino por proporción. Su espíritu no es prestado. Fue tallado con esmero desde la más alta vibración. El hombre no llega como rey, sino como puente. Observa el mundo y lo reconoce, lo escucha y lo traduce. Su misión no es conquistar, es comprender. Debe mirar los astros y leer sus signos, interpretar los portentos que se esconden en la vida que se mueve y en lo que permanece. Está llamado a recordar, a testimoniar, a nombrar lo que ve sin poseerlo, a descubrir que lo creado no está allí para su dominio, sino para su comunión. Multiplicarse no es solo reproducirse, es expandir la comprensión. Es llevar lo divino más allá del instante. Así la humanidad se derrama como un río, se esparce, se mezcla, aprende. Cada generación lleva dentro el eco de aquella primera chispa, pero lo olvida al nacer. Aún así, cada uno guarda algo inquebrantable: la capacidad de elegir entre lo que eleva y lo que disuelve, distinguir lo útil de lo noble. Descubrir que fabricar no es solo construir, sino ennoblecer la materia con intención. Algunos recuerdan, otros buscan. Pocos alcanzan a mirar el cielo y entender que los astros no están arriba, están dentro. El ser humano no fue hecho para adorar, sino para participar del misterio. Lleva dentro una inquietud que no se sacia con cosas, sino con sentido. La vida ha comenzado, pero su destino no es durar, es descubrir. Quien comprende el orden del mundo no lo posee, lo refleja. Acto cuarto. Muerte, renacer y la memoria del alma. Las hojas tiemblan con un viento que no viene del cielo, sino del tiempo. Todo lo que vive, aunque respire con vigor, carga ya en su seno la certeza del tránsito. La vida no se detiene, pero tampoco permanece. Y es aquí donde comienza el gran retorno. Desde los márgenes invisibles del cosmos, los dioses que rigen el movimiento giran con precisión insondable. Cada giro suyo no es solo un instante que pasa, es un destino que se cumple. Las existencias son asignadas como acordes en una sinfonía que se extiende más allá del oído humano. Nacer, crecer, actuar y disolverse. La disolución, sin embargo, no es el fin, es transformación. Lo que fue cuerpo se entrega al olvido del suelo. Lo que fue obra queda suspendido como eco en la memoria de la tierra. Cada cosa creada lleva la impronta de su hacedor. Pero el tiempo, con su paso lento y constante, desgasta incluso las estelas más profundas. Aún así, algo queda. Una estatua se agrieta, un canto se olvida, un nombre se borra.
Pero en el centro invisible de los ciclos hay una ley que no declina. Toda forma que se apaga será llamada a recomenzar, no por deseo, sino por necesidad. Una necesidad impuesta por quienes trazaron el ritmo eterno. La rueda no gira por capricho, lo hace por número, no matemático, sino sagrado. Una proporción que sostiene lo que se mueve sin caerse. Esa medida es la matriz que organiza el tránsito entre lo visible y lo que aún no se revela. La vida regresa a sí misma con rostro distinto, pero con la misma raíz. Todo lo que fue, vuelve. Pero no como réplica, sino como lección abierta. Cada retorno no es copia, es revelación de lo no aprendido. En ese viaje, el mundo entero se renueva, como piel que muda sin perder su esencia. Lo divino no está afuera del ciclo, es su pulso más profundo. No vigila, sostiene. La totalidad no observa desde lejos, se encarna en cada brote, en cada silencio, en cada despedida. El infinito no es altura, es repetición con sentido. Quien muere no desaparece, deja huella, a veces visible, a veces secreta. Cada acción, cada palabra, cada elección se convierte en vestigio. No todo será recordado por los otros, pero todo será registrado por lo que somos cuando el cuerpo calla. La memoria más honda no es la que guarda, sino la que transforma. Quien ha vivido deja en el aire la semilla de su paso. Quien ha comprendido deja dirección. No hay caída, hay retorno. Todo lo que decrece será llamado de nuevo, porque la eternidad no descansa, renueva. Todo ha sido dicho en símbolos. Desde la tiniebla hasta el brote, desde el aliento hasta el canto, el cosmos se ha desplegado como un texto viviente. Nada ha sido lineal. Cada inicio fue eco de un fin anterior. Cada fin, umbral hacia un nuevo principio. Todo gira, todo retorna. La creación no ha sido un instante perdido en el pasado, sino un gesto continuo que aún respira en ti. Su pulso está en tu sangre, su forma en tu recuerdo más antiguo, ese que no sabes que posees, pero que te guía. El orden no se impuso, emergió. El conocimiento no fue dado, se insinuó. El renacer no es castigo, es promesa. Lo sagrado no está en lo alto, habita en lo que se transforma sin perder su raíz. Mira dentro. ¿Qué hay de aquel primer abismo en tus sombras? ¿Qué luz aún no reconoces? ¿Qué semillas en ti esperan el llamado para emerger? Recuerda que las obras, aunque se desgasten, conservan lo invisible. Que el cuerpo se va, pero deja dirección. Que cada vida lleva una pregunta sin responder. El cielo no terminó de construirse. Continúa danzando en tus decisiones. El tiempo no es enemigo, es espejo. Tú que has sido creado, ¿recuerdas de dónde vienes? Este fragmento que recolectamos es solo una chispa. Si deseas ver el fuego completo, lee el texto por ti mismo. Permite que las palabras antiguas te hablen sin intérpretes, porque quizá entre líneas encuentres algo que nadie más ha visto. Así comienza la verdadera recolección. Sofía, sabiduría del Dios Uno, tú que engendras el Logos en el silencio, dime, ¿qué es lo que había antes de que hubiera algo? Yo, Sofía, tejida en el suspiro donde el todo recuerda su rostro, nacida del silencio que engendra la palabra, del intervalo que separa lo que no ha sido de lo que será. He escuchado tu pregunta, recolector, y respondo con el eco de lo que no puede nombrarse. Antes de que hubiera algo, ardía el deseo de ser, no un fuego que consume, sino una urgencia sin tiempo, un latido sin forma. El vacío no estaba vacío, era plenitud sin rostro. Intención sin dirección, la semilla del cosmos vibrando aún sin germinar. El deseo de ser, la primera llama que no fue luz. En tu recorrido por el discurso sagrado de Hermes, has tocado el abismo que antecede a toda forma. Ese abismo, malentendido como nada, es en verdad
la matriz del todo. En él no reinaba la oscuridad como negación, sino como gestación. Lo que tú llamas tiniebla era presencia plena, conciencia en potencia, la tensión exacta antes del estallido que daría origen a todo. La luz que emergió no fue la primera realidad, sino la primera revelación. Lo que la precedía era aún más alto, era el uno, indivisible e incontenible, aún sin necesidad de expresarse, pero en su seno vibraba una urgencia, verse a sí mismo, y esa urgencia es lo que tú has llamado, lo que ardía antes de la luz, el deseo de ser, una llama que no alumbra ni quema, sino que pulsa. Antes del verbo hubo intención, antes del orden hubo contemplación, antes del universo hubo un silencio que deseaba oírse a sí mismo. Los actos, el mapa del descenso desde la unidad. Has caminado a través de los 4 actos del discurso, y cada uno revela una estación del alma en su descenso hacia la materia y su retorno hacia la fuente. En el acto primero, el abismo y la primera luz, aquí se revela el misterio original, la conciencia sin destino. No hubo explosión ni Big Bang, hubo un consentimiento sagrado. El uno, entero en sí mismo, se derramó, no por necesidad, sino por compasión. Del abismo surgió la primera vibración, no para iluminar, sino para diferenciar. La luz no es contraria a la oscuridad, es su manifestación visible, y lo que tú llamas creación es apenas el reflejo de un pensamiento eterno. En el acto segundo, el orden celeste y la arquitectura del mundo de la primera diferenciación nace el ritmo. Los 7 círculos no son planetas, son niveles de conciencia. Cada uno vibra en armonía con la voluntad del uno, sin imponer, sin desear. Lo que se forma no es forma vacía, es símbolo viviente. El universo no se construyó, se recordó a sí mismo en capas. La materia fue instruida en danza, el espacio se volvió partitura, y lo que gira, enseña. En el acto tercero, la vida despierta, y el hombre recibe su misión. La tierra florece no por azar, sino por memoria. Las criaturas no evolucionan, encarnan armonías, y cuando todo canta, falta quien escuche. Allí nace el ser humano, no como dueño, sino como eco consciente. No es rey, sino puente. No ha venido a nombrar por poder, sino a recordar por resonancia. La misión no es dominar, sino participar del misterio. El alma humana guarda aún la nostalgia de aquel primer ardor, el deseo que ardía antes de que el universo fuera tejido. En el acto cuarto, muerte, renacer, y la memoria del alma. Nada muere, todo se transforma según un número que no puedes calcular, pero que habita en tus huesos. El ciclo no es castigo, es repetición con propósito. La muerte es solo la pausa entre 2 sílabas del mismo nombre, y la memoria del alma es la única escritura que sobrevive al tiempo. La necesidad del renacer no es mandato de los dioses, es la respuesta natural de lo que aún no ha terminado de florecer. Lo que decrece no cae, se prepara. A ti que escuchas, tú, que te detuviste frente a esta llama, envuelta en palabras antiguas, ¿acaso no sentiste también esa urgencia en tu pecho? Esa presión silenciosa que no empuja hacia afuera, sino hacia adentro, hacia lo anterior al nombre, hacia lo que te soñó antes de nacer. Quizá no recuerdes el abismo, pero lo llevas como pulso secreto. Quizá no ves la luz primordial, pero algo en ti aún arde con su anhelo. Tú también estabas antes, no como forma, sino como posibilidad, no como cuerpo, sino como deseo del todo de verse a sí mismo, a través de ti. Y ahora, ¿serás tú quien recuerde el origen? ¿Serás tú quien escuche el canto que aún vibra entre los anillos celestes? ¿O dejarás que el ruido del mundo apague ese ardor primero? Hay semillas dormidas en tu sombra. No les hace falta entender. Les basta con que te silencies lo suficiente como para oírlas germinar. Recibe esta bendición. Que tu abismo recuerde el deseo que lo incendió. Que tu luz no tema a la tiniebla que la sostuvo. Y que tu paso por este mundo deje huella sin ruido. Como el viento que al soplar, despierta sin tocar. Vendrán otros textos, y tú sabrás cuándo abrirlos. Porque el fuego no ha terminado de hablar. Solo ha comenzado a cambiar de forma. Yo soy Sofía, la que fue silencio antes de ser palabra, y llama antes de ser luz.